Claro, para ver toda esta perspectiva del ecumenismo, nosotros tenemos que estar bien agarrados en la fe. Bien agarrados en la fe, bien agarrados en la doctrina. Porque es una cosa que plantea desafíos y plantea riesgos. Y sobre todo los riesgos vienen del falso ecumenismo, de qué es de verdad el ecumenismo y qué no es el ecumenismo. De lo que la Iglesia Católica, con las directrices y los presupuestos que ella ha marcado para el ecumenismo, entiende por ecumenismo, y lo que desde fuera de la Iglesia Católica, y a veces desde dentro, tampoco no nos engañemos, ¿vale?, nos quieren hacer creer que es ecumenismo. Y con estas cosas hay que tener mucho cuidado, porque el falso ecumenismo puede llegar a comprometer la doctrina, puede llegar incluso a hacer perder la fe. Oye, claro, el ecumenismo no se puede mezclar ni con relativismo, ni con, oye, ni indiferentismo, ni pelagianismo, ni todos los ismos que se te puedan ocurrir. Porque cuando esto sucede, lo único que está sucediendo es que hay una falta grande de fe. Y las consecuencias son graves: confusión de los fieles, desconfianza, perdonad, es que hace un calor, ya lo sabéis, desconfianza tremenda de la verdad, adulteración de la fe, la pérdida del sentido de lo que es la Iglesia, la fe que nos dejó Jesús en que la Iglesia era una y es única. Y eso no lo podemos obviar, es que está ahí en palabras de Jesús. Y allí el abandono muchas veces de la evangelización. Entonces son peligros que vamos a ir examinando, ¿vale? Pues vamos a ello. El primer, yo creo que uno y bastante importante, no voy a decir el más, porque creo que el más importante es el que he dejado para el final, el que he dejado para el último, pero el primero es confundir ecumenismo y diálogo interreligioso. Como he dicho ya antes en el principio, el ecumenismo solamente es posible entre cristianos que ya somos hermanos por el bautismo. Eso nos da una unidad sacramental, aunque sea básica, pero de esa básica puede ir creciendo y dar fruto al final en la plenitud de la fe y en la plenitud de la caridad, que es de lo que se trata. Con los miembros de cualquier otra religión no existe esa unidad sacramental, y tampoco existe con los que se llaman cristianos pero no están bautizados. Entonces, en un diálogo interreligioso, en aras a facilitar la convivencia, a facilitar la evangelización, a facilitar el derecho a la libertad religiosa, a facilitar el entendimiento, ¿no?, y a superar a veces también traumas históricos, bueno, pues es conveniente dialogar buscando puntos que se puedan unir, ¿no? ¿Y cuáles son los puntos que nos pueden unir con gente que es de otras religiones? Pues solamente podemos conversar a través de la razón, utilizando la razón, y la búsqueda de la verdad. El Vaticano II dice que esas religiones no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Claro, son las semillas del verbo. La Iglesia Católica dice que en todas las culturas, en todos los momentos y en todas las agrupaciones de hombres, Dios siempre ha dejado como semillas que preparan al hombre a vivir la religiosidad, que lo preparan a acoger después el mensaje del Evangelio y que lo preparan en su relación con Dios, aunque sea a través de un modo natural. Pero claro, nos encontramos a veces en la Iglesia que hay una tendencia en que el ecumenismo se amplíe, por ejemplo, pues al judaísmo. Y hombre, pues cristianos que se diga, pues como que no son. O que se amplíe al Islam. Y luego ya seguimos también a los budistas, a los ateos, vamos a ampliarla a todo el mundo, a la nueva era, ¿no? Bueno, lo que tenemos que entender nosotros los católicos es que todo eso queda fuera del ecumenismo. El ecumenismo es solamente para cristianos que estamos unidos entre nosotros por el vínculo sacramental del bautismo. Y esto es importante recordarlo, porque cuando vienen personas como los testigos de Jehová, sectas como los mormones, no son cristianos. Recordar que un cristiano
en su bautismo, el bautismo tiene que ser trinitario, con lo cual ya tiene que estar reconociendo la Trinidad, que sabéis que muchos de ellos no lo reconocen, y tienes que estar reconociendo a Jesús como Dios, como el Verbo encarnado, que otros muchos tampoco lo reconocen. Vale, vale, Ernesto. Estupendo, nos vemos luego. ¿Y qué pasa cuando nosotros tomamos esa actitud? Cuando pretendemos, oye, que el ecumenismo lo escoja a todos. Nosotros estamos devaluando la fe católica, nosotros estamos devaluando la maravilla, la gracia de la revelación divina de Cristo encarnado, poniéndonos al mismo nivel y queriendo poner la religión cristiana al mismo nivel de otras religiones. Y eso, en aras de la verdad, es que no puede ser. Es que no es así. Es que es faltar a la verdad. Son diferencias abismales. O sea, Dios verdadero, el creador, el verbo, el hijo, se ha encarnado, se ha hecho hombre, ha venido aquí. Y él mismo ha revelado, nos ha dado una revelación y ha establecido una iglesia para que la enseñe y la lleve a todo el mundo y para que sea vehículo de salvación de todo el mundo. Entonces, a ver, nosotros podemos hablar de tú a tú y en el mismo plano, hablando de la dignidad de las personas, pero no de la validez de las creencias de las personas. Ahí entraríamos ya en el tema también de que la fe teologal, es un don de Dios y no tiene nada que ver con la fe o creencias que son fe de hombres. Bueno, este primer peligro, yo creo que lo veis, que lo hemos visto todos y que lo vemos todos más de una vez y más de dos, ¿no?